que había, que existía en su vida, en su familia, esas cadenas fueron hechas rotas, ¿verdad? Todo. Ahora, nosotros tenemos que edificar, ¿verdad? Y tenemos que aprender a edificar bien. Vamos a edificar sobre la roca que es Cristo, que el fundamento tiene que ser Cristo. En todas las cosas tiene que ser Cristo. Y aquí está Jesucristo, ¿verdad? Pues confrontado por unos fariseos, ¿verdad? Que le seguían, ¿verdad? Que eran sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor les empieza a hablar, ¿verdad? Pero antes de eso yo quisiera ir a Efesios capítulo número 4. No lo traía eso, pero creo que es bueno que lo leamos, ¿verdad? Lo vamos a leer nada más porque esta era la manera que nosotros vivíamos antes de que Dios nos alcanzase, ¿verdad? Y ahora que ya Dios nos alcanzó, nosotros tenemos que ser diferentes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tenemos que ser diferentes que todos los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, quiero ver, del 4:22 dice, si en verdad, ¿ya lo tiene, hermano? Si en verdad le habéis oído, están refiriendo, vamos a leer del 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces tenemos que revestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús, ¿verdad? Enseñando, dice, si en verdad, entonces dice, en cuanto a la manera antigua de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Cuando la carne siempre va a desear, ¿verdad? Siempre va a querer, ¿verdad? Si el hombre tiene una mujer, quiere dos. Si quiere una casa, quiere dos, ¿verdad? Y así va, ¿verdad? Si apenas el hombre no puede ni con la que tiene, ¿verdad? Y quieren tener dos o tres, ¿verdad? Pero todo, ¿me entiende? Así es, ¿verdad? La carne, el hombre está viciado, ¿verdad? Deseos engañosos, ¿verdad? Que son un placer momentáneo y después, ¿verdad? Vienen las consecuencias. Y me dice después, y renovados, dice, en el espíritu de vuestra mente. Miren la importancia, ¿verdad? Todos los problemas que vienen a nuestra vida vienen ¿a dónde? ¿A dónde? A la mente. A la mente viene el dardo del enemigo, ¿verdad? Y depende de usted de aceptarlo o de rechazarlo, ¿verdad? Por eso miramos a muchos cristianos que están, ¿me entienden?, necesitados de ser liberados, cuando ya han sido liberados por Cristo. Y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, mire, y dice después, y vestidos del nuevo hombre, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Ya como el hombre no es ya como nosotros somos, el hombre natural, sino como Dios, ¿verdad? Vamos siendo edificados día tras día, ¿verdad? Esperando ser parecidos a Cristo, ¿verdad? Y vestidos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oiga, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? ¿Cómo le dijo? ¿Verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, la verdad es la palabra, ¿verdad? La verdad es Cristo, ¿verdad? La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. No hay otro camino, no hay otra manera. Y usted le puede buscar y darle vueltas a la Biblia, ¿verdad? Pero si no tiene a alguien que le enseñe, entonces usted le va a dar vuelta como quiera, ¿verdad? Y se va a ir pues a perder verdaderamente, ¿verdad? Dice, en el 25 dice, por lo cual desechando la mentira, ¿verdad? Mira lo que tenemos que quitar, la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, nosotros que estamos aquí en el cuerpo del Señor, ahorita que hemos sido puestos en el cuerpo del Señor, no podemos andar con mentiras. Si usted no viene por alguna razón, diga no voy a ir. Pero no diga sí voy a estar allá y no voy a ir. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos que ser de un hablar sí, sí, no, no.
¿verdad? Porque a veces decimos, a ver, ¿verdad? Pero no. Si sí o no, ¿verdad? Tenemos que ser rectos. Y eso es lo que falta en el hombre últimamente. No hay palabra en el hombre, ¿verdad? Fíjense que yo tengo un muchacho que el que hizo la remodelación de mi casa lo conocí en el Home Depot, ¿verdad? Y cuando lo vi ahí, mire, necesitaba yo que me arreglara algo eléctrico en mi casa. Le digo, ¿tú sabes de electricidad? Le dije yo. Sí, fíjate que tengo un problema, le digo. Ya le conté el problema. ¿Crees que podías ir a verme el problema que tengo en mi casa? Mire, me dijo, deme su teléfono y su dirección, mándemela ahorita. Yo en 15 minutos estoy en su casa. Solo déjenme hacer lo que tengo que hacer, porque estoy comprando este panel, que voy a instalar un panel eléctrico en el ¿cómo que se llama? Donde estoy trabajando. Mire, cabalicho, dicho y hecho. Dentro de 15 minutos estaba al frente de mi casa el muchacho, paz. Dije yo, wow. Dije yo, no he visto a nadie aquí en los Estados Unidos hasta este día con palabras. Hermano, es una gran realidad. La gente no tiene palabra, ¿verdad? ¿Me entiende? El cristiano verdadero tiene que tener palabra de verdad. Tiene que ser real, ¿me entiende? Entonces, y fíjense que antes de que se fuera el muchacho, ¿verdad? Le dije yo, ¿sabes qué? Le dije yo, ahorita mismo me puso el Señor que orara por ti. Así que no te vas sin que yo no ore por ti. Sí, inmediatamente oré por él, ¿verdad? Y oré por él, ¿verdad? Y han quedado de venir, ¿verdad? Vamos a ver, estamos trabajando con ellos, ¿verdad? Pero así es, hermano, tenemos que tener eso. Airaos, dice en el 26, pero no pequéis, no sea que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? No nos podemos ir a dormir sin pedir perdón. Estamos en paz. No, miren, ¿verdad? Me decía una hermana, ¿verdad? Que en una iglesia estaban todos peleando. ¿Y cómo pueden estar en la iglesia peleando si el Espíritu de Dios está ahí? Y donde está el Espíritu de Dios tiene que habitar la paz. ¿Verdad? Si en la casa de mi hermana hay gritería, ¿verdad? Porque su esposo no es salvo, ella tiene que mantener la paz de Cristo. ¿Verdad? La seguridad de que tenemos un Dios que nos va a respaldar. Nosotros tenemos que permanecer, ¿me entiendes? Sobrios. No darnos el tú a tú con ellos, que no tienen a Dios, porque lo único que quieren hacer es provocarnos a ira. ¿Sí? Porque, ¿me entiende? Si nos tiran a alguien un dardo, ¿verdad? Una palabra fuerte, ¿verdad? Dice que la palabra suave, la respuesta suave, le quita la fuerza a cualquier insulto, a cualquier cosa que nos digan. Entonces nosotros tenemos que ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. ¿Sencillo? ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que buscar el lado fácil, ¿verdad? Entonces dice, ni deis lugar al diablo, porque de esa manera, ¿me entiendes? Le damos nosotros lugar al diablo y quedamos en peor situación, porque ellos están ensatanados, digamos, como estén, ¿verdad? Y nosotros quedamos mal con Dios. Que ni podemos levantar, ¿me entiendes?, oración a Dios porque estamos en nuestro enojo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar en paz. Entonces mire lo que dice después. Aquí esto es lo que le quería llevar. El que hurtara, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Se da cuenta cómo nosotros tenemos que modificar nuestra manera de vivir, verdad? Que tenemos que modificar nuestra vida para dar gracias a los oyentes, porque la gente está pendiente de nosotros. No que vas a la iglesia y mira cómo te comportas aquí en casa, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad? Varones que comienzan, ¿verdad? Aquí somos, ¿me entiendes? Todos cometemos errores, ¿verdad? No pongan la mirada en los que estamos aquí. Ustedes siempre sigan al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por eso dice, pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. No ponga excusas jamás. Yo me fui de la iglesia para ser como ellos son. No, porque Dios le va a pedir cuentas a usted. Porque tal vez aquellos que estaban así cambiaron de manera de ser y van a entrar en el reino de los cielos y ustedes se van a quedar atrás. No entrar.
¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y hablamos después el otro día, ¿verdad? Que no contristemos el espíritu. Ahora, Dios nos ha dado, ¿se acuerda que le hablaba que Dios nos ha dado su Santo Espíritu y que nosotros somos templo y morada de Dios, ¿verdad? En el capítulo número 5, versos 10 y 15 dice, mirad pues con diligencia, dice, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Oigan, ¿cómo tenemos que? Imagínense lo tremendo que es que usted que tiene el conocimiento de la palabra de Dios y usted no la trabaja, no la hace efectiva en su vida, entonces usted anda caminando como un necio. En otras palabras, usted está caminando como un impío. En otras palabras, nosotros estamos en desobediencia. Entonces, ¿me entiende? Tenemos que ser sabios. ¿Me entiende? La sabiduría viene no solamente en hablar, sino en practicar. ¿Verdad? Que no solamente seamos habladores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a caminar. Entonces, ¿por qué lo llevaba ahí a ese, verdad? Para que miremos de dónde venimos. Del pecado. ¿Verdad? Y nos quedan toditas esas mañitas. Es demás, ¿verdad? Siempre están ahí. ¿Verdad? Y de repente, ¿verdad? Vamos a ser tentados y como, ¿verdad? No estamos sometidos a Dios, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Por eso dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Porque siempre el tentador va a estar tentándonos para que nosotros caigamos. Miren, le voy a poner un ejemplo. Miren, ¿cuántas veces, me entiende? Ha llegado una mujer a mi vida, ¿verdad? Tentándome. Una vez estaba yo echando gasolina en la gasolinera, ¿verdad? De mi modo, ¿verdad? Y llega una mujer y me dice, mire, me dice, quiero que venga a ver mi carro que tengo para... Espérame, tengo un momentito, le dije. Entonces ya le dije yo, ¿cómo es que se llama? Ya eché mi gasolina, entonces ya fui al carro. Un carro nuevo, hermana. Un carro nuevo, y me dijo, fíjese que tengo un problema en él, me dice. ¿Y qué es lo que tiene? Hace un ruidito, me dice. Ajá, le dice, ¿y qué ruido hace? ¿Quiere subirse? Lo voy a ir a enseñar cómo le hace ruido. No, le dije yo. ¿Me entiendes? No, le dije, váyale y lléveselo al dealer. Le dije, porque yo no sé de carros ahí, le dije. ¿Me entiendes? Así es fácil. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que, ¿me entiendes? No vamos a, imagínate, le digo yo, si vámonos, ¿verdad? Quiero irle al oído. Imagínate qué pasa si un hombre pensando, sí, que era joven, ¿me entiendes? Y entonces digo yo, ¿me entienden? Carro nuevo. ¿Me entiendes? Me voy en el carro nuevo y qué tal si me querían sobornar, ¿me entiendes? Robar y qué sé yo, me tanta maldad que hay. Yo ni pensé nada de eso. Ni pensé que la muchacha estaba bonita, ni nada, ¿verdad? Sino después me puse, sino que el Dios mismo, ¿me entiende? El que vive en uno, ¿me entiende? Me puso las palabras y los hechos para hacerlo. Después recapacité. Dije yo, gracias Señor porque me hiciste tonto, le dije yo, para las cosas. Mejor ser así, ¿me entiende? Que ser avispado, ¿me entiende? Y después dije, dije yo, es verdad. Dije yo, dije yo. Pero así es, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios que yo soy tonto, dije yo, ¿me entiende? Pero bueno, ¿verdad? Que soy tonto para esas cosas, ¿verdad? Y a otro hubiera sido, ok, vámonos, le hubiera dicho, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios no guarda, ¿verdad? Entonces, regresando a Juan 8, ¿verdad? Ahí es donde yo le quiero llevar. Y quizás antes de llevarlo a Juan 8, quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Le voy a enseñar algo. Lo que hizo Cristo por usted. Lo que hizo por mí. Capítulo 8 de Romanos. Mira, yo cuando estaba viendo esto, hermano, yo me quedé admirado. Y lo estaba viendo el martes que vine aquí para predicar, nada más que no les dije nada. Mira lo que dice 8.3.
Porque lo que era imposible para la ley, ¿verdad? Acuérdense que Jesucristo vino ¿a qué? A cumplir la ley. Ya que el hombre no puede cumplir la ley. Por más que quiera someterse a la ley, el hombre no puede someterse a la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, ¿ok? Porque es la carne, ¿verdad? En la carne nosotros no podemos cumplir los mandamientos, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo, oiga lo que dice, no en carne, fíjense cómo le que dice, en semejanza. Ok, en semejanza de carne, ¿verdad? Es en semejanza de hombre. No que era hombre, semejanza de carne, semejanza de hombre, dice. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice. Y a causa del pecado, condenó el pecado, ¿dónde? ¿A dónde llevó mi pecado? ¿Dónde llevó su pecado? ¿Dónde lo condenó? En la carne. Imagínense que Cristo nos perdonó nuestros pecados y que nosotros vayamos a sacar de Cristo el pecado nuestro y volverlo a tomar. Por eso dice, tremenda cosa es, ¿verdad? Aquel que tomara por inmunda la sangre del cordero. ¿Entiendes? Como ir a quitar de la carne de Jesús el pecado que ya nos perdonó y arrancarlo y volverlo a tomar nosotros para volvernos al pecado. Por eso hay mucho pueblo, amado hermano, que necesita ser liberado porque no está sometido a Dios. Y vamos a ver por qué. Miren, cuando miremos ahí el capítulo número 8 de San Juan, dice en el versículo 23, 21 dice, y les dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, ¿verdad? Y me buscaréis, ¿verdad? Dice, pero miren lo que le dice, pero en vuestro pecado moriréis. Pero en vuestro pecado moriréis, le dice ¿verdad? A los fariseos. ¿Por qué? Porque no querían escuchar la palabra. Porque no daban cabida a ellos en su mente ni en su corazón a la palabra que estaba delante de ellos. ¿Verdad? Como muchos hombres, ¿verdad? Y mujeres que no, ¿verdad? Que no le dan cabida a la palabra de Dios en sus vidas. ¿Verdad? Y solo le dan cabida a la religión, ¿verdad? Donde dice, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Le dice, imaginen qué lenguaje el que le dice. Entonces decían los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Verdad? Imaginen lo que pensaban, ¿verdad? Y le dice el Señor Jesús en el 24, dice, voy a leer el 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si creéis que yo soy en vuestros pecados, que yo soy en vuestros pecados, si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. ¿Quién es el gran yo soy? El Padre. Si no creéis quién yo soy en vuestro pecado, morirás. Tenía que creer en Jesús. El que no cree en Jesús, amado hermano, está condenado. Amén. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. No hay nada más. No hay nada más que el hombre pueda hacer, solamente ponerse en sus manos. Cuando vino Cristo a sus vidas, nos limpió completamente, nos dio santidad, perfección. ¿Verdad? Y cuando nos muramos nos dará otra perfección. En este momento nosotros tenemos que, ¿verdad? ¿Qué hacer? Buscar la perfección práctica. La práctica, la santidad práctica, ¿verdad? Que tenemos que practicar, que tenemos que buscar hacer, ¿verdad? Y no lo vamos a poder hacer solos, sino que tenemos que ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Porque solo no lo podemos hacer nada. ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces le sigue, y bueno, y sigue hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Y vendía en el 31, ¿verdad? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, y dice, y verdaderamente serás mis discípulos, dice, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se da cuenta?
si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra no es conocer la palabra, sino vivir la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces por eso muchos de nosotros fracasamos cuando nosotros le pedimos al Padre, porque no tenemos la palabra viva en nosotros. Tenemos que guardar la palabra de Dios para poder pedirle al Padre, porque cuando nosotros tenemos, ¿se acuerda que hablaba de la mente, verdad? Que tenía que ser renovada nuestra mente tiene que hasta que aprender a pedir al Señor, porque tenemos que aprender a pedir para la gloria de Él. Amén. Y nosotros estamos pidiendo muchas veces para la carne, ¿verdad? Dame dinero, que me saque la lotería, que me dé mejor trabajo, que quiero estas cosas, esto, lo uno y lo otro, ¿verdad? Cuando ya sabemos, ¿verdad? Seguir el reino de Dios en su justicia y estas cosas os serán dadas por añadidura. ¿Cuáles cosas? El alimento, la casa, la ropa necesaria para que nosotros vivamos. Ya lo tenemos todo, nada más que nosotros queremos más. Es una gran realidad, ¿verdad? Por eso venimos a la América, ¿verdad? Para tener el sueño americano, ¿verdad? Para poder vivir mejor. Porque donde vivíamos, aunque humildemente teníamos todo, aquí vivimos mejor. ¿Sí? Allá no tenía aire acondicionado, aquí tiene aire acondicionado. Allá no tenía calefacción, aquí tiene calefacción. Allá andaba de pie o en bus y aquí anda en carro. ¿Verdad? Allá iba al mercado, aquí iba al súper. ¿Verdad? Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, nosotros somos linaje de Abraham, ¿verdad? Usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces, de cierto os digo que aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Versículo 34. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, si alguien tiene pecado, no puede ser libre. Está atado. ¿Qué les dije? Si estamos en pecado, fuimos a tomar de Cristo el pecado que Él ya nos perdonó. Es tremendo, ¿verdad? Qué horrible. Si nos ponemos a pensar de esa manera, ¿verdad? Lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, al conocer más las cosas y mejores las cosas del Señor, ¿verdad? Que entra temor y temblor. ¿Verdad? Tenemos una gran necesidad en nuestras vidas de cambiar. ¿Verdad? Y Dios no lo va a hacer todo, ¿verdad? Por eso le decimos al Señor, pues cambia mi vida. Dios no le va a cambiar su vida. Usted tiene que rendir su vida a Dios. Usted tiene que rendir su mal. ¿Verdad? Que cada quien conoce, usted conoce su vida, ¿verdad? ¿De cuál pie cojea usted? ¿Verdad? ¿Cuál es su pecado? Ahí tiene que depositarlo delante del Señor y decirle, Señor, aquí te lo traigo para que me ayudes tú. ¿Verdad? Porque imagínense que, digamos, la hermana Maribel anda libera a alguien, ¿verdad? Y se hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo, ¿me entiende? Uno termina cansado, ¿me entiende? Después de hacer tanta cosa, ¿me entiende? Uno termina exhausto, hermano, que el domingo cuando llegué a mi casa, hermano, yo llegué amado, hermano, que no podía ni caminar de cansado que estaba, hermano. Y bueno, ¿me entiende? Imagínense haciendo todas esas cosas. Y ahí son libres. Pero si siguen en su mismo juego en la vida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando el enemigo encuentra la casa vacía, ¿verdad? ¿Por qué está vacía? Porque no se llenó de la palabra de Dios. Entonces está vacía, ¿me entiendes? No hay espíritu. Acuérdense que la palabra de Dios es vida y es que espíritu. Entonces no se llenó, ¿me entiende? Quiere que toda la gente lo haga por ellos. ¿Verdad? Nosotros en la iglesia pasábamos lo mismo, siempre la misma gente llegaba a que oráramos por ellos por lo mismo todo el tiempo, porque nunca salían de allí. Acuérdate que le dijo a Abraham, ¿verdad? Cuando sacó el Señor a Abraham, sal de esta casa, de esta tierra y de tu parentela. ¿Verdad? O sea que quería solo a Abraham, no quería a nadie más. Pero Abraham, desobediente, le dijo, vamos al sobrino de Lot, y se llevó al sobrino, ¿verdad?
Le dijo, sal de tu casa y tu parentela. No le dijo, tráete a Alá. Entonces igualmente nos dice a nosotros, sal de tu casa y de tu parentela. ¿Verdad? Sé que tenemos nuestros hijos, pero si estamos en Cristo y la promesa está ahí, Dios la va a cumplir. ¿Verdad? Y lo va a añadir aquí a la casa del Señor. Eso yo lo creo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí dice, de cierto digo que aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿verdad? ¿Verdad? En la casa siempre queda el hijo, ¿verdad? Y dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, hermano. Somos libres porque Cristo nos da libertad, hermano. ¿Verdad? Y tenemos que pelear, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿verdad? Que nadie de nosotros ha llorado, ¿verdad? Así como Cristo lloró por el pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que está en Hebreos 12, no estoy muy seguro. Déjenme ver si es cierto, si no me equivoco. ¿Verdad? Porque no lo traía. Dice, por tanto, el versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, hay multitud de testigos, ahí están todos los demonios, ahí están todos los santos, ¿verdad? Todos los ángeles, amados hermanos, está la iglesia de testigos que somos nosotros cristianos, ¿verdad? Entonces dice que corramos la carrera despojándonos de todo, ¿qué? De todo peso, de todo pecado. Por eso cristianos que no llegan a la casa de Dios porque no pueden caminar, porque andan arrastrando un pecado y no andan acompañados de Cristo. Porque dice, poned vosotros mi yugo, que mi carga es fácil, y a mí mi yugo ligero, ¿cómo es? Mi carga ligera y mi yugo fácil de llevar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? No andan con Cristo. Andan en su pecado, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo puede alguien que arrastra? Un soldado, ¿verdad? Cuando va a la guerra, ¿me entiendes? Le ponen una mochila, pero entrena a llevar esa mochila, ¿verdad? Y la llevan con agilidad, ¿verdad? Pero imagínense que los van siguiendo, mejor dejan la mochila y salen en carrera, ¿verdad? Va a correr más fácil, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo de nuestro delante que él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió la contradicción de pecadores, nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? La contradicción, como le decían, ¿verdad? Acuérdense, un día le estaban diciendo, sana al hijo de David, o sana al Dios en las alturas, ¿verdad? Al día siguiente le estaban diciendo, crucifíquenlo, ¿verdad? Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Alguno de nosotros habrá resistido, ¿me entiende?, al pecado hasta derramar sangre, ¿verdad? Que ninguno de nosotros ha resistido. No se ha puesto a llorar por el pecado. No, si ya, ¿me entiende?, si nos contrita el pecado que cometemos y venimos delante de Dios, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero, amado hermano, debería de dolernos, ¿verdad? Con dolor, hasta poder llevar a derramar sangre, ¿verdad? Pero no de golpe, sino de sangre, ¿me entiende? ¿Me entiende? Tenemos de entregar la vida completamente a Cristo, ¿verdad? Y esa es la cosa, ¿verdad? De ver que tenemos que despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Que todavía andamos arrastrando. Ustedes creen, hermano, tengo ya 25 años de estar en el Evangelio y todavía ¿me entiende? Andamos arrastrando cosas del mundo, ¿verdad? De la carne, ¿verdad? Que andamos peleando todo el tiempo, ¿verdad? Mire, el enemigo es astuto. Si no le vence a usted por una manera, la va a tomar de otra. ¿Me entiende? Y de otra, y de otra, y de otra, y cada vez van haciendo más difíciles. ¿Me entiende? No se pone más fácil, se pone más difícil. ¿Me entiende? Pero si resistimos hasta el fin, ¿verdad? Vamos a vencer. Vamos a vencer, ¿verdad? Vamos a Ezequiel, que es 18. ¿Verdad? Ezequiel 18 creo que es. Está después de Jeremías. ¿Ya lo tiene? Ezequiel 18. Está después de Jeremías, ¿sí? ¿Ya?
Sé que el 18 dice, 4 dice. Bueno, vamos a leer del 1 en adelante. Vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas aires y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. He aquí, dice, he aquí del versículo 4, he aquí todas las almas son mías, toda alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecara, dice, esa morirá. ¿Se acuerda que le dijo el Señor Jesús a los fariseos? Les dijo, por vuestro pecado moriráis, les dijo. Entonces tenemos que ser libres del pecado. Nuestro Jesús es el libertador del pecado. Él vino a traer la esclavitud, ¿verdad? Y la llevó a sujeción, ¿verdad? Él vino a traer la cautividad, ¿verdad? A hacer la presa, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos libres, ¿verdad? Versículo 18 dice, su padre por cuanto hizo agravio despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. Sí, lo que es bueno. He aquí que el que morirá, que él morirá por su maldad, ¿verdad? Y el 20 vuelve a decir, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. ¿Sabe qué? Los fariseos, ¿verdad? No leían ni Ezequiel, el libro, ¿verdad? ¿Recuerda cuando el Señor Jesús se levantó? ¿Verdad? Cuando estaba y agarró el pergamino y empezó a leer Isaías 62, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Pero no dijeron eso. ¿Se acuerda cuando le llevaron perdón, cómo fue la historia de aquel paralítico que el Señor, ¿me entiende?, levantó, ¿verdad? Y entonces le dijeron, ¿verdad? Bien alegre, ¿verdad? Le dijeron, ¿cómo es que se llama? Que fueran a traer sus padres. El ciego, ¿verdad? El ciego fue, ¿verdad? No fue el padre. Entonces le dijeron, ¿y este quién pecó? ¿Vosotros? O el hijo, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí, verdad? Porque, ¿verdad? Que el pecado del padre, el hijo no lo llevará. O sea que no era pecado de los padres que el hijo hubiera sido enfermo. ¿Verdad? Pero eso fue lo que le dijeron, ¿verdad? Al cieguito, ¿verdad? Pero ya cuando les empezó a dar el cieguito a los fariseos, ¿verdad? Y le dijo, ya nos quieres enseñar a nosotros también, le dijo, ¿verdad? Porque él estaba testificando, ¿verdad? Lo que Cristo había hecho en él, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Me entiende? Y lo echaron del templo. Pero allá estaba ¿quién? En el verdadero templo estaba Jesucristo, ¿verdad? Y él le dijo, ¿verdad? Porque has creído, ¿verdad? Serás salvo, ¿verdad? Y le recibió la bendición del Cristo, ¿verdad? Ese hombre fue verdaderamente libre. El ganadero, ¿verdad? Cuando Jesucristo llegó, ¿verdad? La vida de él, le dijo, yo quiero seguirte, le dijo, yo quiero ser discípulo tuyo, le dijo, no, le dijo, ve a tu ciudad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Decápolis, ¿verdad? Le dijo, y ve a decirles lo que ha sucedido en tu vida, a testificarles, ¿verdad? Fue un evangelista que el Señor envió a testificar de lo que él había hecho, ¿verdad? Porque verdaderamente lo había libertado, lo había hecho libre. Miren, me gozo yo como que con el chaparrito, saqueo. El chaparrito, ¿verdad? Que estaba subiendo en el sicómoro, ¿verdad? Ahí arriba, ¿verdad? Y entonces, y lo vio a Jesucristo y le dijo, bájate, le dijo, ¿verdad? Y toda la gente empezó a murmurar, ¿verdad? Porque era, pues, recaudador de impuestos, taxista, ¿no? ¿Cómo que llama? Recaudador de impuestos, ¿verdad? Y entonces ya le dijo, ¿verdad? Y llevó, ¿verdad? Bien alegre que Jesús había llegado a la casa y aquí este día la salvación ha venido a tu hogar, le dijo el Señor, ¿verdad? Inmediatamente dijo él, ¿verdad? A quien haya defraudado yo le pagaré, ¿cuántas veces? 3 o 4 veces dijo, ¿verdad? Más de lo que yo le he defraudado. ¿Qué?
porque había venido Cristo a su vida, ¿verdad? Y él quería vivir una vida nueva en Cristo. ¿Verdad? Cuando el Hijo nos liberta, nosotros somos campeones. ¿Verdad? Ha venido a libertarnos, a darnos vida, abundancia, para que, ¿verdad? Para que comamos de todo lo que Él tiene, que vengamos sin oro, sin plata, dice aquí, vengamos y compremos de Él, agarremos de Él, ¿me entiendes? Con esa fe, ¿verdad? Creyendo de que verdaderamente la vamos a agarrar, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que necesitemos, ¿verdad? Por eso yo digo, ¿verdad? Que nosotros estamos pobres en la iglesia porque tenemos un Dios todopoderoso que tiene los dones para la iglesia, ¿verdad? Que ha dado dones, ¿verdad? Bellos dones y que deberían de estar siendo manifestados en la casa de Dios, ¿verdad? Y un Espíritu Santo que tendría que ser manifestado en nosotros, ¿verdad? Cuando aquellos hombres hablaban llenos del Espíritu Santo. Así que queremos llegar a ser un día llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que saltemos, ¿verdad? Con esa llenura, no para que yo me vanaglorie, sino para traer a otros a Cristo. Eso es lo que se necesita, ¿verdad? Eso se trata, ¿verdad? No, hermano, sino yo digo, ¿verdad? Yo soy el más feo de todos. Le digo, ni gracia tengo para decir las cosas, pero ni Cristo tenía parecer, dice. ¿Verdad? Que sí dice, ¿verdad? Para que nadie le deseara, ¿me entiendes? Para que no desearan el rostro, para que no desearan la imagen, sino que desearan su espíritu. Que deseáramos la vida, ¿me entiendes? No, por eso nosotros no tenemos estatuillas, no tenemos imágenes, ¿me entiendes? Sino que tenemos la imagen del Dios vivo de nuestros corazones. ¿Verdad? Ahí es donde nosotros lo tenemos cuando le oramos de espíritu a espíritu. Qué bonito es cuando alguien predica, ¿verdad? Y aquella persona que está predicando usted siente en su corazón, ¿verdad? Lo que se está enseñando, ¿verdad? Y lo siente bien bonito en su corazón, ¿verdad? Así como le digo a la hermana que estaba predicando el viernes pasado, le digo, hermana, todito el servicio, le digo yo, todo lo que usted predicó lo sentí en mi corazón, le digo. Porque es cierto, yo estaba gozándome en mi corazón, brincaba de alegría, ¿me entiendes? Y así tenemos, porque acuérdense que toditos tenemos que llegar a un mismo parecer. Y eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Entender de que todos tenemos una sola palabra, no hay dos palabras. Un mismo parecer, un mismo entender en las cosas de Dios. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? A encontrar esa unión perfecta en Jesús, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que la iglesia necesita, ¿verdad? Y, ¿me entiende? Y muchas veces la iglesia es llevada cautiva, ¿verdad? Le decía ahora a la hermana Maribel, ¿verdad? Cuando nosotros le prestamos el púlpito a alguien que no es capacitado para poder enseñar, ¿verdad? Y trae la iglesia o las iglesias a donde enseñan, ¿me entiende? En vez de libertarlos, ¿me entiende? Los tienen oprimidos. Porque, ¿me entiende? Solo hay una verdad, no hay dos verdades. ¿Me entiende? A veces podemos tener discernimiento de cosas, pero ¿de qué, hermano? Tenemos que enseñar la palabra de Dios como está. Amén. Amén. Así que miren, no me tardé tanto. Ay, bendito Dios, casi no. Ya nos vamos. Gloria a Dios, siempre me tardo, ¿no? Para el tiempo se pasa rápido, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos, amados hermanos. Amado Dios, aquí estamos una vez más dándote gracias por tu palabra, bendito Dios. Aquí está un pueblo, Señor, aquí está nuestros hermanos, Señor, bendito Andrés y José que comienzan en este camino, bendito Dios Padre. Pido por sus vidas para que tú los guardes, para que tú les apoyes, para que tú les enseñes, bendito Dios, que los tomes en el hueco de su mano, Padre amado, para que, bendito Dios, la gloria tuya sea manifestado, Señor, en sus vidas, para que ellos, Señor, bendito Dios, vean, Señor, la mano poderosa tuya que los guarda, Señor, contra el enemigo, Señor. Ellos verán tu mano poderosa que tú los defiendes, amado Dios. Bendito, guárdalos que no salgan ni a izquierda ni a derecha, sino que se mantengan en el camino recto, bendito Dios Padre. Sean bendecidos, yo los bendigo en tu bendito nombre, Señor, a cada uno de ellos. Bendito Dios Padre, para que tú, Señor, pongas tu aliento debido, tu palabra en ellos, amado Dios. También a mis hermanas, bendito Dios, que están aquí constantemente, bendito,
aprendiendo, que retengan la palabra, Señor, bendito Dios, que no solamente seamos oidores, sino que la comamos, bendito Dios, que la comamos, Padre amado, para que, bendito Dios, se haga ese efecto, Señor, bendito Dios, en nuestras vidas. Porque verdaderamente seremos libres, Señor, con tu palabra, pues si la guardamos, dice, seremos tus discípulos, amado Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado, bendice a cada uno de mis hermanos, guarda a mi hermana Maribel, que está allá, Señor, trabajando en tu obra, Señor, en el camino, Señor, guárdala, Señor. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ella y la defienda de todo lo que se quiera levantar en el bendito nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Te pido por la sanidad del oído de Julio, bendito Dios, que no puede escuchar, Señor, en su oído. Para que ponga, Señor, ese aceite, ese bálsamo en ese oído, Señor, y traiga la sanidad en ese cuerpo, bendito Dios. Bendito Padre, te creemos, Señor, que te pedimos a ti, Señor, y tú cumplirás, Señor. Nuestro deseo, Señor, de que este jovencito, Señor, restablezca, Señor, ese oído, Señor, en tu bendito nombre lo pedimos, Señor. Bendito Padre, te pedimos por Alice, Señor, bendito Dios, allá donde se encuentre, bendito Dios, Padre. Que tú, Señor, la guardes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Que tu espíritu la conmueva, Señor, a bendito de arrepentimiento, bendito Dios. Bendito Dios, Padre, despiértala, Señor, de ese turbamiento que hay en su vida, Señor, bendito Dios. Quítale esa nube, Señor, esa ceguera, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, Señor Santo. Bendito Dios, la queremos tener en tu hogar, en esta tu casa, Señor, alabándote, glorificándole. Y si no es aquí, que sea en otro lugar, bendito Dios, pero en tu casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, amado Dios, te pido por los que van a trabajar esta semana, Señor, para que tú prosperes el trabajo de sus manos, Señor, y caigan en gracia, Señor, delante de sus jefes, Señor amado. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, presentes. Por los ausentes también, que los guardes, amado Dios. Amado Señor, vamos a ir de este lugar, te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano, bendito Dios, que nos guardes y nos defiendas. De donde nosotros vayamos, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria a Dios.